Entre los años 65 al 70 después de Cristo, un apóstol llamado Judas se dio a la tarea de escribir una carta o epístola para los amados y guardados en Cristo Jesús. Esta carta, corta por cierto, cuenta con 25 versos, pero su contenido es riquísimo. Nosotros la estudiaremos texto por texto. Acompáñanos en esta maravillosa aventura a través de la eterna palabra de Dios. Esto es texto por texto, estudio la epístola del apóstol Judas. Por favor, considera apoyarnos con tus oraciones y compartiendo este contenido a otros, ayudándonos a ser de bendición. Esto es texto por texto, estudio la epístola del apóstol Judas. Llegamos en nuestro estudio al verso 7 de estos 25 versos de esta epístola del apóstol Judas que estamos estudiando. Y este verso 7 dice de la siguiente manera: como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. En la llanura del Jordán, llegando al Mar Muerto, en el año 2091 a.C., para nuestra fecha, 4112 años ya, se erigieron o fueron levantadas 5 ciudades. Sus nombres eran Adma, Seboim, Zoar y 2 muy reconocidas, Sodoma y Gomorra. Es más, de no ser por el último nombre, por ese Sodoma y ese Gomorra, las otras 3 pasarían desapercibidas. Pero tristemente, los nombres de Sodoma y Gomorra son asociados con maldad desbordada y sin freno. Las prácticas adoptadas en estas urbes, según dice la palabra de Dios, según dice el texto que acabamos de leer, fueron fornicación y vicios contra naturaleza. Si miramos en otras versiones de la Biblia, ejemplo, en Biblia la palabra dice que esa palabra es traducida como lujuria y la homosexualidad. En la Nueva Traducción Viviente es traducida como inmoralidad o perversión sexual. En estas ciudades de la llanura eran aceptadas y practicadas toda clase de perversión sexual. Esto era aceptado como algo normal, algo así como el libre desarrollo de la personalidad, al punto de haber o formar colectivos peleando por los derechos de dichos practicantes y defensores de dicha enseñanza, práctica, vicio. Tan grande era el colectivo que se había formado en las ciudades de la llanura, en Sodoma, Gomorra, Adma, Seboim y Zoar, que según Génesis capítulo 19, verso 4, la Biblia dice de la siguiente manera: ya estaban para acostarse cuando llegaron todos los hombres de la ciudad, los jóvenes y los viejos. Para quien no conoce la historia bíblica, a una de estas ciudades llegó a vivir Lot, sobrino de Abraham, a quien el Dios de la Biblia le llamó a salir de Ur de los Caldeos. Eso aparece allá en Génesis capítulo 12 en adelante, y de hecho se va a hablar de este Abraham por una especie de 12 a 13 capítulos más en el libro de Génesis. Por motivos de crecimiento, Lot y Abraham se separaron. Lot, dice la escritura, que al pedírsele escoger a dónde ir, al mirar toda aquella llanura del Jordán, entonces escogió habitar allí, y eso aparece en Génesis capítulo 13, verso 12. Esto sucedió en el año 2085 a.C. Abraham
acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura. Y el texto dice, y fue poniendo sus tiendas hasta llegar a Sodoma, en el año 2085. El verso 13 de Génesis capítulo 13 dice que más los sodomitas eran perversísimos y muy grandes pecadores a los ojos de Dios. Eso es lo que dice la Biblia Vulgata. El término sodomita o sodomía no solo se lee en la Biblia, porque de pronto alguno dice que es que soy muy fanático, somos muy fanáticos, y como está en la Biblia le damos ese trato a esta palabra. Esta palabra no solamente aparece en la Biblia como tal aparece 6 veces, registrada en la palabra eterna de Dios. Las menciones se dan en el primer libro de Reyes con 3 menciones. En primer libro de Reyes capítulo 14 verso 24, primer libro de Reyes capítulo 15 verso 12 y primer libro de Reyes capítulo 12 verso 46. En Job capítulo 36 verso 14. En el Nuevo Testamento se da en el libro de Primera de Timoteo capítulo 1 verso 2, y también se va a hacer una mención de esta palabra en Deuteronomio capítulo 23 verso 17. La Biblia nos dice que el sodomita practica la sodomía. Esta práctica, según la Biblia, es algo que Dios lo cataloga como perverso y abominable. La RAE, la Real Academia Española, dice que abominable es aquello que inspira horror, y tiene una segunda definición para abominable: es aquello que es execrable. La segunda definición nos dice que es algo que es malo en su género. El sinónimo de esta palabra abominable es detestable. Pero la RAE nos define que es sodomía o la práctica de un sodomita. Dice de la siguiente manera: relación amorosa o sexual entre 2 varones. La RAE aclara que esta palabra es de uso anticuado. A mí lo que me maravilla de este estudio es que no sea solamente la Biblia la que haga mención de esa palabra, sino que sea la RAE, la Real Lengua Española, o la Academia de lo que se habla, que le dé esa definición a esta palabra sodomita o sodomía. Y ya sabemos que la RAE para nada tiene un tinte religioso. Entonces hoy no se dice sodomitas, porque la RAE dice que la palabra es anticuada. Hoy se le dice o se le llama homosexuales. La misma RAE dice que homosexual es alguien que siente atracción sexual hacia individuos del mismo sexo biológico, y sus prácticas ya no se les llama sodomía, sino que se les llama homosexualidad. La RAE vuelve y dice que la homosexualidad es la relación erótica entre personas del mismo sexo. Yo soy consciente de que todo ser merece ser respetado en todo lo que él es, y ese ser incluye sus preferencias e inclinaciones sexuales, su cosmovisión y creencias. Esto es parte de lo más valioso que tenemos hasta el día de hoy. No me corresponde juzgar a nadie, pero creo es mi obligación como predicador de la palabra de Dios, de la palabra eterna, dar a conocer lo que en ella se haya consignado acerca de esta palabra o de esta práctica. Hace ya 1950 años antes de Cristo, en el año 70 exactamente, el apóstol Judas
del que estamos haciendo este estudio texto por texto, sintió que era su obligación recordar a aquellos a quienes escribió su epístola. En el verso 5 lo tratamos y dice él: mas quiero recordaros. Y en ese recorderis, que incluye 3 ejemplos de la justicia divina, no humana, sino divina, justicia que trajo una sentencia que introdujo o trajo un juicio. Vimos los 3 juicios. Los juicios fueron sufridos por quienes fueron juzgados. El primer juicio fue sobre los incrédulos, o sea, la dureza de su corazón atrajo ese juicio. El segundo juicio lo tratamos también en una entrega pasada y hablamos del juicio a los ángeles. Este juicio o esta sentencia se dio porque ellos no guardaron su dignidad. Siguiendo en el mismo orden, este verso 7 aparece con un juicio, y el juicio es sobre los sodomitas. Ese juicio se da por la fornicación que se cometían en esas ciudades, que cometían los sodomitas, y por los vicios contra naturaleza que se llevaban a cabo en aquellos habitantes. Cada uno de estos juicios fueron decretados por la máxima entidad suprema, o sea, el Creador. No es un juicio dado por el hombre, es un juicio dado directamente por Dios. ¿Quién decretó a los incrédulos destruirlos? A los ángeles apresarlos, y a los habitantes de Sodoma o a los sodomitas, habitantes de dichas ciudades, ponerlos por ejemplo. Mire, de esto hace ya más de 4000 años. Y en aquella tierra, para aquel entonces, no solamente estaban las 5 ciudades de la llanura: Zoar, Adma, Zeboim, Sodoma y Gomorra, habían muchas más. Pero esas ciudades cayeron con el tiempo y se perdió hasta el registro de sus nombres, pero de una manera extraña y casi que milagrosa. Los nombres de Sodoma y de Gomorra, de Adma, Zeboim y la otra ciudad no se han borrado, a pesar de que han pasado 4000 años. Porque la Biblia dice que Dios las puso como ejemplo, sufriendo el castigo eterno. Bendito el nombre del Señor Jesús. Mostrando así Dios su total desacuerdo en cada uno de estos casos. En el verso 5 vimos y estudiamos el desacuerdo de Dios con los incrédulos. En el verso 6 vimos y estudiamos el desacuerdo de Dios para con los ángeles porque abandonaron su morada. Y en el verso 7 estamos viendo la desaprobación y el desagrado de Dios para con las ciudades de la llanura, para con los sodomitas y con sus prácticas de sodomía. En este magno universo, todo ser creado con capacidad de raciocinio está en libertad de tomar decisiones propias. Esto incluye a los seres celestiales. Como hemos visto hasta este momento en este estudio, los ángeles tuvieron la opción de hacerlo. Los incrédulos de Israel tuvieron también la opción de hacerlo. Bueno, los moradores de Sodoma y Gomorra no van a ser la excepción. No fueron obligados a creer a pesar de todo lo que vieron que Dios hizo. Los incrédulos. Los sodomitas no fueron obligados a abandonar su sodomía o prácticas. Se les respetó su decisión, Dios se la respetó. El Dios de la Biblia es un Dios vivo y ello le permite, al igual que nosotros, también tomar decisiones. Pero su posición natural de juez le obliga a tomar no solo decisiones, sino determinaciones. Y en esas determinaciones vienen implícitos unos juicios de Dios. Estos se dan en base a su justicia, justicia que juzga en base a su santidad, santidad que respeta el propósito divino en todo lo creado.
Entonces, en su justicia, Dios no juzga el sexo ni el placer que genera la práctica. Juzga es su práctica fuera del propósito divino y lógico para lo cual fue creado. A esto Dios le llamó práctica contra naturaleza, emitiendo una frase abominable o aborrecible dicha por el mismo Dios. Dios mira las prácticas que tenían en Sodoma, en Gomorra y en las otras ciudades de la llanura cercanas a estas grandes urbes. Y Dios decretó que lo que estaban haciendo era algo abominable a los ojos de Él, que era algo execrable, que era algo que Él no aprobaba, porque fue algo que se salió fuera del propósito de lo creado y fuera de lo lógico para lo cual fue creado, o fueron creados esos cuerpos. Eclesiastés capítulo 11, verso 9. Salomón dijo una frase increíble. Dice él: sigue las inclinaciones de tu corazón y todo lo que agrada a tus ojos, pero sábete que de todas estas cosas te pedirá cuentas el que es Dios, el día que Él te juzgue. Entonces, en el año 2085 antes de Cristo, el juez eterno tomó la decisión de dar juicio a los sodomitas, no sin antes otorgar misericordia. Esta se dio en base a una petición de un amigo de Dios. Aparece en Génesis capítulo 18, versos 16 al 33. Y Abraham inicia con el número 50 hasta llegar a la decena. Por amor a los 10 le dijo Dios a Abraham: no los destruiré. La Biblia enseña que los ángeles que llegaron a destruir las ciudades de la llanura posaron en la casa de Abraham, y Dios le reveló a Abraham lo que iba a hacer, porque Abraham iba a ser, de él iba a salir una nación bien grande. Y cuando Abraham se da cuenta que Dios había determinado en su juicio santo, en su justicia santa, destruir las ciudades de la llanura por su corrupción, por su maldad y por lo que Dios decreta que es abominable ante los ojos de él, Abraham empezó a interceder por la ciudad. Y empezó en el número 50. Tal vez hayan en las 5 ciudades de la llanura 50 justos. Y Dios le dijo: si hubieran 50 justos, no la voy a destruir. Abraham empezó a hablar con Dios y bajó hasta el número 10. 10. Y Dios le dijo: si hubieran 10 justos en las llanuras del Jordán, no voy a destruir las ciudades de la llanura del Jordán. Ese número 10 es curioso. ¿Sabe por qué? Porque Lot hizo cuentas, Abraham hizo cuentas. Hizo cuentas de Lot, su sobrino y su esposa y sus 2 hijas, que eran 4. Hizo cuentas de los hombres que iban a tomar sus hijas, o sea, sus yernos. Y entonces eran 2 más 2, 4, más 2 yernos, 6. Y los yernos a su vez tenían 2 padres. 2 y 2, 4. En total serían 10. Abraham pensó que Lot tal vez había ganado a sus yernos, y a su vez esos yernos habían ganado a sus familias. Pero quien fue enviado a Sodoma como embajador del cielo, solo fue poniendo sus tiendas hasta que se vio dentro de Sodoma. Y a pesar de que el escritor Pedro dice que este justo afligía a su alma por la nefanda conducta de las obras impías que veía, optó por guardar silencio y no habló de su Dios. Y después de que los ángeles lo apresuraron a salir, él quiso hablarle a los yernos, dice la palabra de Dios, a los que habrían de tomar a sus hijas por esposas. Pero a ellos les parecía como que él se burlaba de ellos. Hay un silencio que mata. El silencio de Lot condenó las ciudades de la llanura. Silencio que condenó a los sodomitas, sepultándolos bajo el juego del juicio de Dios.
y poniéndolos como ejemplo a las generaciones venideras. A tal punto que hoy, 4000 años después, decimos, estos fueron los que Dios juzgó por sus prácticas y vicios contra naturaleza. No olvidemos lo dicho por este siervo de Cristo: Sodoma y Gomorra y las ciudades de la llanura, Adma, Seboín, se me olvida el nombre de la otra, fueron puestas por ejemplo. Creo que hacemos bien en poner especial cuidado y atención a este ejemplo. La Biblia condena dicha práctica: sodomía o sodomita, homosexualismo, homosexualidad, como lo quieran llamar. Dios no lo aprueba. Para Dios es algo abominable. Hace 4000 años ya Dios ejecutó juicio sobre una ciudad, sobre sus moradores, por dicha práctica. Hoy se levanta rampante dicha práctica, es aceptada, es difundida y es tomada por normal. Dios todavía no la toma por normal. Todavía dice Dios que es algo que delante de Él es abominable. Es abominable porque se sale del propósito dado por Dios a su creación. Fuera bueno tomar ejemplo de estas dos ciudades, ¿no le parece? Bendiciones. Texto por texto.